¿Es una broma? La voz, aguda y cargada de la frágil frustración de un hombre cuya autoridad estaba siendo socavada públicamente, atravesó el húmedo aire de la tarde. Mark Redding, el ingeniero jefe del proyecto, cerró de golpe su portátil con un aplauso teatral que hizo estremecer a varios espectadores. Una restauración multimillonaria, 1000 VIP esperando, ¿y esta pila de chatarra de 10.000 toneladas ni siquiera sisea? Miró fijamente a la colosal locomotora negra como si lo hubiera traicionado personalmente. El grandullón de Union Pacific, número 4014, yacía inerte y silencioso en la vía ceremonial, una montaña de frío acero que se suponía sería la pieza central triunfal del Festival del Patrimonio Ferroviario. En cambio, era un monumento a su fracaso. Su equipo de ingenieros más jóvenes, todos vestidos con impecables polos a juego con el logotipo de la empresa, intercambiaron miradas nerviosas. Jugaban con sus tabletas, ejecutando diagnósticos que arrojaban marcas verdes y lecturas exasperantemente optimistas. La máquina, según sus datos, era perfecta, pero se negaba a generar presión de vapor. Era un fantasma en su propio caparazón. De pie, justo detrás de la frágil cuerda de terciopelo que separaba el área técnica de la creciente multitud, un anciano observaba. Arthur Courigen, de 89 años, permanecía en una quietud silenciosa que parecía absorber la energía frenética que lo rodeaba. Su espalda estaba ligeramente encorvada por la edad, pero sus ojos eran claros y agudos. No miraban los portátiles ni los rostros ansiosos de la tripulación. Estaban fijos en el motor, una mirada penetrante que era menos una observación y más una comunión. Permaneció inmóvil, con las manos apoyadas suavemente en la desgastada correa de cuero de la mochila que llevaba colgada del hombro. Su calma contrastaba marcadamente con el pánico creciente. Un guardia de seguridad, joven y ansioso por impresionar al furioso jefe de proyecto, se le acercó. «Señor, retroceda. Esta es una zona restringida». Arthur no apartó la mirada de la silenciosa locomotora. «No está escuchando a tus cajitas», dijo, con una voz grave y ronca que casi se perdía entre los murmullos de la multitud. «Arthur, tienes que tomarle el pulso». El guardia se quedó atónito, no por las palabras, sino por la absoluta seguridad con la que las pronunció. Mark Redding oyó el comentario y giró la cara, con una máscara de indignación. ¿Tomarle el pulso? ¿Qué eres? ¿Una especie de susurrador de trenes? Retrocede, veterano. Tenemos ingenieros de verdad trabajando en esto, no aficionados sentimentales al ferrocarril. Arthur finalmente giró la cabeza, su mirada se encontró con la de Mark. No había ira en sus ojos, solo un pánico profundo y cansado. «Paciencia. Solo digo», empezó, pero Mark lo interrumpió. «No me importa lo que digas. Esto es una maquinaria compleja, no un caballo. Funciona con termodinámica e ingeniería de precisión, no con sentimientos». Hizo un gesto de desdén hacia Arthur. «Seguridad, llévenlo más atrás. No necesitamos responsabilidades». La confrontación y su posterior escalada se convirtieron en el evento principal. La multitud, inicialmente aburrida e inquieta, ahora tenía un foco de atención. El drama ya no giraba en torno al tren detenido, sino al joven y orgulloso maquinista y al tranquilo anciano al que intentaba humillar. Cada 5 minutos, Mark anunciaba una nueva teoría, un nuevo intento. Intentaron reiniciar el sistema de encendido electrónico. Intentaron recalibrar los sensores de presión. Revisaron las líneas de combustible, que estaban impecables, y los inyectores, impecables. Cada intento se topaba con el mismo profundo silencio metálico del grandullón. El sol caía a plomo. Los VIP en la tribuna se abanicaban con sus programas, y el equipo de noticias local había iniciado una transmisión en vivo, encuadrando la toma para incluir la cuerda en conflicto latente. «Señor, no voy a volver a pedírselo», dijo el guardia de seguridad, con voz firme, la mano cerca del cinturón. «Por favor, retroceda tras la barrera principal». Arthur suspiró,
un sonido como el de hojas secas al deslizarse por el pavimento. Miró más allá del guardia, más allá de Mark, y alzó la vista hacia las enormes ruedas motrices de la locomotora, cada una más alta que un hombre. «Esa es una válvula de inyección G2», murmuró, casi para sí mismo. «Siempre se atascan en el calor si la secuencia no es la correcta. Primero hay que purgar la línea auxiliar. Dale de beber antes de pedirle que corra». Mark, que había estado intentando explicar la situación a un hombre de aspecto furioso con traje, oyó esto y se volvió furioso. «Una G2. No hay ninguna válvula G2 en el esquema. La modernizamos con un controlador EFI moderno. Todo está automatizado». Se rió, un breve ladrido sin humor. «¿Dónde has oído siquiera ese término? En algún libro viejo y polvoriento». Señaló con un dedo condescendiente la mochila que llevaba Arthur. «¿Qué tienes ahí dentro?» «Tu colección de horarios de trenes de los años 50. El insulto quedó flotando en el aire. La multitud guardó silencio, observando. La cámara de noticias hizo zoom. La mano de Arthur se tensó en la correa de su mochila. No respondió. Simplemente sostuvo la mirada de Mark, con una expresión indescifrable, como un lago plácido que reflejaba un cielo tormentoso. El joven ingeniero solo vio desafío en un anciano senil. No vio el destello de memoria en los ojos de Arthur, el fantasma de otro tiempo, otro lugar, donde esa misma cartera era un salvavidas. El cuero de la cartera estaba agrietado y oscuro por el tiempo, las hebillas de latón deslustradas hasta convertirse en un bronce opaco. Mientras Mark se burlaba, el presente pareció disolverse por un instante alrededor de Arthur, el aroma a asfalto caliente y perfume impaciente reemplazado por el penetrante hedor metálico del humo de carbón y el miedo. Es 1944. El aire en la estrecha cabina de la locomotora es denso y gélido. Fuera, el bosque de las Ardenas, se extiende un paisaje de horror monocromático bajo un rayo de luna. Arthur, un hombre mucho más joven con la misma mirada firme, saca esta misma cartera de un pequeño armario metálico. Tiene la cara manchada de hollín y mugre. El lejano crujido de una descarga de artillería es la única sección rítmica para el latido sordo del motor que comanda. No se trata del 4014, sino de uno de sus hermanos, Running Dark, un tren fantasma en una misión secreta para reabastecer a la asediada 101ª División Aerotransportada. Abre la cartera. Dentro, entre los planos enrollados de un libro de registro del conductor, hay una pesada llave inglesa forjada a mano, con la superficie imperfecta y mostrando las marcas del martillo de su creación. Es su herramienta más importante, lo único que puede anular manualmente los inyectores congelados en este frío glacial. La cartera no es la bolsa de un aficionado, es su caja de herramientas de guerra, una reliquia de supervivencia. El recuerdo se desvaneció tan rápido como llegó. Estaba de vuelta en el calor opresivo del festival, con el rostro burlón de Mark Redding a pocos centímetros del suyo. El joven ingeniero vio a un anciano con una bolsa destartalada. El público, a través de ese breve destello, supo que estaban viendo algo más. Simplemente no sabían qué. Mientras la humillación pública alcanzaba su punto álgido, un drama distinto se desarrollaba entre la multitud. Sarah Jenkins, curadora junior del Museo del Ferrocarril, había estado observando todo el intercambio con una creciente sensación de inquietud. A diferencia de los ingenieros, ella no era técnica, era historiadora, y reconoció algo en la postura del anciano, en la forma específica, casi reverente, en que miraba la locomotora. Era la mirada de un artesano, un maestro, no un simple admirador. Había oído al guardia de seguridad mencionar a Arthur Courigen cuando pedía instrucciones por radio. Mientras Mark reprendió a Arthur por la válvula G2 imaginaria, Sarah sacó discretamente su teléfono. El término no les decía nada a los ingenieros, pero a una historiadora que había pasado meses rebuscando en los archivos para esta misma exposición, le sonaba un poco familiar. Era una terminología arcaica de los diseños originales, no modificados.
Una búsqueda rápida de Arthur Courigen Union Pacific no arrojó nada reciente. Pero cuando añadió la época de la guerra, encontró un acierto. Un único artículo periodístico digitalizado de una revista militar de 1946. Era un artículo técnico sobre innovaciones logísticas en el teatro de operaciones europeo, centrado en la notable eficiencia de los trenes de suministro nocturnos. El artículo mencionaba una modificación especial no estándar realizada a varias locomotoras de gran cilindrada para operaciones encubiertas. Y citaba a un joven ingeniero jefe, un CWO, Arthur Courigen, sobre los desafíos de operar las enormes locomotoras en condiciones de apagón. Se le cortó la respiración. El suboficial jefe, una fuente primaria viviente, estaba allí de pie, siendo tratado como un intruso confundido. Su jefe, el señor Davenport, el director del museo, se retorcía las manos cerca. Su rostro pálido mientras veía implosionar el evento que definió su carrera. Sara sabía que estaba demasiado asustada como para escuchar la corazonada de un miembro del personal subalterno. Necesitaba pasar por encima de él. Se escabulló del grupo principal, con el corazón latiendo con fuerza. Revisó sus contactos, saltándose la cadena de mando del museo, y encontró el número privado de un hombre llamado Richards, vicepresidente senior de la sede corporativa de Union Pacific en Omaha. Era un conocido aficionado a la historia, quien personalmente había dado luz verde a la costosa restauración del gran edificio. Era un riesgo profesional enorme, pero la injusticia que presenciaba superó su miedo. Encontró un lugar tranquilo detrás de un generador e hizo la llamada. Señor Richards, soy Sarah Jenkins del Museo del Patrimonio Ferroviario del Oeste. Empezó con la voz ligeramente temblorosa. Lamento molestarlo, señor, pero estoy en el festival. El 4014 está bloqueado. Soy muy consciente, señora Jenkins. La voz al otro lado era entrecortada y fría. Lo estoy viendo en directo. Mi jefe de ingeniería está haciendo el ridículo, él y toda la empresa. Señor, por eso llamó. Hay un hombre aquí. Están intentando destituirlo. He estado intentando explicarles qué le pasa al motor. Se llama Arthur Courigen. Hizo una pausa y luego se adelantó. Dice que es una válvula de inyector G2 atascada. Se hizo un profundo silencio al otro lado de la línea. Por un momento, Sara pensó que se había colgado. Entonces la voz regresó, completamente cambiada. La fría molestia había desaparecido, reemplazada por una urgencia eléctrica y aturdida. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Courigen. Arthur Courigen. El último. La línea se quedó en silencio de nuevo, pero esta vez pudo oír el frenético clic de un teclado. Dios mío, susurró Richards. Señor Jenkins, no deje que ese hombre se vaya. No deje que nadie lo toque. Voy para allá. La llamada terminó bruscamente. Sara miró fijamente su teléfono, invadida por una oleada de adrenalina. La caballería se acercaba. La escena cambió a una amplia oficina en el último piso de la Torre Union Pacific en Omaha, Nebraska. Una ventana panorámica daba a la ciudad, pero el hombre en el sillón de cuero ignoraba la vista. James Richards, vicepresidente senior de operaciones, miraba fijamente la pantalla de su ordenador, con el rostro ceniciento. Acababa de terminar la llamada con el joven conservador. Póngame con el general Madsen de Stratcom, gritó por el intercomunicador, con la voz tensa, con una emoción que su personal nunca antes había oído. Y preparen el helicóptero corporativo para el despegue. Destino Cheyenne. Ahora, en su pantalla aparecía un expediente interno de personal recientemente desclasificado, marcado con la máxima autorización de seguridad de la compañía. Una fotografía en blanco y negro mostraba a un joven de 20 y tantos años. Su rostro está manchado de grasa, con una expresión de determinación en la mandíbula. El nombre adjunto decía Courigen, Arthur M., suboficial jefe, Cuerpo de Transporte del Ejército de los CE. La hoja de servicio era breve pero asombrosa.
Ingeniero de la División de Trenes Fantasma del Teatro Europeo de Operaciones, de 1943 a 1945. Comandó operaciones clandestinas nocturnas con locomotoras en apoyo de unidades de combate de primera línea. Se le atribuye la entrega exitosa de munición crítica durante la Batalla de las Ardenas en condiciones extremas. Se especializó en modificaciones de campo no estándar de la locomotora clase 4000. Richards leyó La última línea, una cita directa del oficial al mando de Courigen en su informe posterior a la acción. El señor Courigen no opera una locomotora, se comunica con ella. Las mantuvo con vida cuando, por derecho propio, deberían haber sido chatarra congelada. Richards agarró su chaqueta, su mente acelerada. Una válvula de inyector G2. Era una modificación del campo de batalla. Un bypass manual instalado para lidiar con la degradación del combustible en frío extremo. No figuraba en ningún esquema moderno porque se suponía que nunca existiría oficialmente. Era un secreto conocido solo por un puñado de hombres, la mayoría de los cuales llevaban mucho tiempo muertos. No solo se trataba de un motor averiado, sino que estaban profanando un monumento viviente frente a su creador. Arthur Courigen no era solo un exconductor, era un héroe de inmenso valor. Importancia secreta y el mundo estaba a punto de descubrirlo. De vuelta en el soleado recinto del festival, la paciencia de Mark Redding se había agotado por completo. El fracaso público, las incesantes preguntas de los medios y la silenciosa y persistente presencia del anciano lo habían llevado al límite. Veía a Arthur como el centro de su humillación, la viva imagen del conocimiento del viejo mundo que hacía que su moderna pericia pareciera ridícula. Se acercó a Arthur, con el rostro enrojecido por la ira, señalando con el dedo al anciano. Ya está. Ya he tenido suficiente de ti y de tus divagaciones seniles, gruñó, con la voz lo suficientemente alta como para que todos, incluida la cámara de noticias, lo oyeran con claridad. Eres un alboroto y una molestia pública. Se giró hacia los dos guardias de seguridad que habían estado rondando por allí. Quiero que lo echen, no solo detrás de la barrera. Quiero que se vaya del recinto. Está invadiendo oficialmente la propiedad e interfiriendo con las operaciones del ferrocarril. Se acercó a Arthur, bajando la voz hasta convertirse en un susurro venenoso. Quería ser parte del espectáculo, anciano. ¿Qué te parece? Te daremos una escolta policial. Se enderezó, recuperando la voz. Si se resiste, que lo arresten. Tal vez una noche en una celda le aclare la mente. Fue la mayor extralimitación, un acto de arrogancia irrevocable. La multitud se quedó sin aliento. Los guardias de seguridad se miraron entre sí con expresiones inseguras. Se les había encomendado el control de multitudes, no arrestar a un anciano por orden de un ingeniero histérico. Uno de ellos dio un paso vacilante hacia adelante y puso una mano en el brazo de Arthur. Señor, ya lo oyó. Tiene que venir con nosotros. Arthur no se resistió. Simplemente miró la mano en su brazo, luego volvió a mirar a Mark, con una expresión de profunda decepción. Fue en ese preciso momento, el momento de máxima indignidad, que un nuevo sonido se entrometió. Comenzó como un golpeteo rítmico y bajo, un sonido que se sentía en el pecho tanto como se oía con los oídos. Creció rápidamente, un ritmo percusivo que rompió el tenso silencio. Todas las cabezas de la multitud, incluida la de Mark, se giraron y miraron hacia arriba. Un elegante helicóptero negro descendía rápidamente, con su logotipo corporativo brillando al sol. No se dirigía al aeródromo local, sino directamente a una gran extensión de césped despejado justo después de las vías del tren. Simultáneamente, un convoy de 3 todoterrenos negros, con las ventanas tintadas ocultando a sus ocupantes, aceleró por una vía de servicio levantando una nube de polvo. No usaron sirenas, pero las luces intermitentes integradas en sus parrillas les despejaron el camino con una autoridad silenciosa y urgente. La multitud, percibiendo un cambio drástico en los acontecimientos del día, se apartó instintivamente,
creando un amplio camino desde los todoterrenos hasta la locomotora detenida. El helicóptero aterrizó con una gracia ensayada, sus rotores levantando una tormenta de hierba y polvo. La puerta lateral se abrió y un hombre con un traje elegante, James Richards, saltó antes de que las cuchillas dejan de girar, agachando la cabeza y avanzando con determinación. Las puertas de las camionetas se abrieron y aparecieron varios hombres trajeados más, flanqueando a Richards, pero fueron los dos hombres que salieron del vehículo delantero los que atrajeron todas las miradas. Ambos vestían uniforme militar completo. Uno era un coronel condecorado de la Fuerza Aérea, el otro, alto y erguido, lucía las 2 estrellas plateadas de mayor general sobre sus hombros. El espectáculo alcanzó los 8 minutos de la terrible experiencia del público, y la recompensa estaba a punto de comenzar. James Richards pasó junto al atónito personal del evento, junto al boquiabierto Mark Redding, y se dirigió directamente hacia la única persona en toda la caótica escena que permanecía completamente inmóvil. Se detuvo justo frente a Arthur Corrigan, cuyo brazo aún estaba en la ligera sujeción del guardia de seguridad. «Señor Corrigan», dijo Richards, con una voz llena de deferencia que desconcertó por completo a los presentes. «James Richards, de Union Pacific. Es un honor que apenas puedo expresar con palabras». Antes de que Arthur pudiera responder, el mayor general y el coronel se acercaron a Richards. Se detuvieron en seco. Entonces, con un movimiento perfectamente sincronizado, ambos se llevaron la mano derecha a la frente, haciendo un saludo militar impecable al anciano encorvado con la desgastada chaqueta de civil. Un silencio absoluto invadió a la multitud de 1000 personas. El guardia de seguridad retiró la mano del brazo de Arthur como si se la hubiera quemado. Los teléfonos móviles que habían grabado la humillación se alzaron para capturar este momento de asombrosa e inexplicable reverencia. El general mantuvo el saludo, con la mirada fija en Arthur. «Suboficial mayor Corrigan», dijo, con una voz clara y autoritaria que no necesitaba amplificación. «General Madsen, Comando Estratégico de los Estados Unidos. En nombre de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, es un gran privilegio para mí finalmente reconocerlo como corresponde a su servicio». Richards dio un paso al frente, tomando un micrófono portátil de uno de sus ayudantes. Su voz, ahora amplificada, resonó por todo el recinto del festival. «Para quienes se preguntan qué están presenciando», comenzó, recorriendo con la mirada a la multitud antes de posar de lleno en Mark Redding. «Están viendo cómo se paga una deuda de honor». Este hombre, Arthur Corrigan, no era solo un entusiasta del ferrocarril. En el invierno de 1944, era el ingeniero jefe de una unidad militar ultrasecreta conocida como la División de Trenes Fantasmas. Una exclamación colectiva recorrió la multitud. Él y su equipo manejaban estas locomotoras gigantescas. Richards continuó, señalando al gigante silencioso, a través de territorio enemigo de noche, sin luces, a menudo bajo fuego directo, para transportar tropas, combustible y municiones al frente. Eran el sustento invisible de la campaña europea. Este motor, el número 4014, era suyo, y hoy se ha parado porque contiene modificaciones únicas e indocumentadas que el propio señor Corrigan diseñó sobre el terreno para mantenerlo funcionando en las peores condiciones imaginables. Modificaciones que nuestros esquemas modernos desconocen. Hizo una pausa, dejando que el peso de la revelación se asentara. No estaba siendo una molestia. Intentaba ayudar. Era la única persona en todo el continente que podía hacerlo. Los murmullos de la multitud se convirtieron en un rugido de aplausos y vítores. La cámara de noticias, que había estado enfocada en el conflicto, ahora enfoca la vista para captar los rostros de la multitud. Rostros de asombro, de vergüenza por su juicio anterior, de orgullo patriótico. Mark Redding se quedó paralizado. El color desapareció de su rostro. Parecía como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies. La leyenda ya no era un secreto. Ahora era un hecho público e innegable, transmitido en vivo para que todo el mundo lo viera.
El general Madsen bajó el saludo militar y se giró. Su mirada se posó en Mark Redding. No alzó la voz. No lo necesitaba. Sus palabras eran tranquilas, frías, y cargaban con el peso de su rango y la gravedad del momento. Tus herramientas de diagnóstico son para máquinas. Hijo. Pronunció la palabra hijo como un golpe físico. Esa locomotora no es una máquina. Es un monumento. Es una veterana, igual que el hombre que la comandaba. Intentabas obligarla a someterse con tu tecnología. Solo responde a la petición de un viejo amigo. La reprimenda fue profesional, precisa y absolutamente devastadora. No fue un arrebato. Fue una evaluación clínica del fracaso, pronunciada en público. Mark tartamudeó, su jerga técnica y su confianza corporativa lo abandonaron por completo. Yo no lo sabía, señor. Lo siento mucho. Yo, Arthur, que había observado todo el intercambio con su calma habitual, coloqué suavemente una mano sobre el brazo uniformado del general. Es un joven con prisa, general. Todos fuimos jóvenes y con prisa. Alguna vez. La gracia del gesto fue asombrosa. Luego volvió su mirada apacible hacia Mark. No es solo acero y fuego, dijo en voz baja, señalando al grandullón. Tiene memoria. Todas estas locomotoras viejas la tienen. Hay que escuchar lo que necesita, no solo decirle lo que uno quiere. Intentaban forzar la puerta principal, pero ella solo necesitaba que alguien usara la vieja llave. Se quitó del hombro su gastada cartera de cuero. La multitud observaba en silencio y expectante. Desabrochó las deslustradas hebillas de latón y metió la mano, lenta y deliberadamente. Echó a un lado los viejos cuadernos de bitácora y planos, y su mano se cerró alrededor de una pesada y oscura pieza de metal. La sacó. Era la llave inglesa forjada a mano. Mientras la sostenía, con la luz del sol reflejándose en su superficie imperfecta y martillada, el mundo volvió a desvanecerse, reemplazado por un recuerdo nítido como un cristal roto. Una noche gélida en las Ardenas. El 4014 está parado. La línea del inyector está congelada. Afuera, el mundo es un infierno de nieve y proyectiles. Un joven sargento, herrero de Ohio, le había entregado esta llave inglesa apenas una semana antes, forjada con la placa de blindaje recuperada de un tanque Sherman destrozado. Para cuando las herramientas de fábrica no son suficientes, Art había dicho. Ahora, con los nudillos ya ensangrentados por el frío y el metal terco, Arthur encaja la llave en una tuerca específica y oscura en la carcasa del inyector. Pone todo su peso en ella. Con un gruñido que hace eco a los gruñidos de los hombres heridos en los vagones detrás de él, la válvula se libera. El vapor sisea. El tren está salvado. La misión está salvada. La llave inglesa había sido su clave. Arthur caminó hacia la locomotora silenciosa, la multitud abriéndose paso ante él como agua. No se subió a la moderna cabina computerizada. Caminó a lo largo del enorme chasis hasta un pequeño y mugriento panel de acceso debajo del lado del conductor, un panel que el equipo de ingeniería había descartado por obsoleto. Se arrodilló, con sus viejas articulaciones protestando, y encajó la singular cabeza forjada a mano de la llave en la cabeza de un perno empotrado, oculto bajo décadas de mugre. Con toda una vida de experiencia, dio a la llave un firme cuarto de vuelta a la izquierda. Se oyó un profundo y resonante golpe seco desde el corazón del motor, un sonido de liberación, de un mecanismo encajando en su lugar. Un segundo después, un gran suspiro estremecedor de vapor blanco puro surgió de los cilindros. Un rugido bajo y potente comenzó a crecer desde lo profundo de la caldera. El grandullón, tras horas de obstinado silencio, estaba vivo. Una espontánea y alegre ovación surgió de la multitud, una ola de sonido que se alejó. Inundó todo el festival. Arthur se puso de pie, palmeando el acero caliente del motor como si fuera el flanco de un caballo de confianza. El señor Richards, con los ojos brillantes de lágrimas, corrió a su lado. Señor Corrigan, Arthur, ¿nos harían el honor? ¿La conducirán?
Arthur miró la cabina, luego a la multitud que lo vitoreaba, y asintió con un leve asentimiento. Las consecuencias de ese día fueron rápidas y decisivas. A la mañana siguiente, Union Pacific emitió una disculpa pública formal a Arthur Corrigan, que fue difundida por medios de comunicación de todo el país. Pero fueron más allá. James Richards anunció la creación de la iniciativa Arthur Corrigan para ferroviarios en tiempo de guerra, un programa totalmente financiado dedicado a la preservación de locomotoras históricas. Su objetivo era combinar las técnicas modernas de restauración con el invaluable conocimiento práctico de los pocos operadores veteranos que quedaban, garantizando que su sabiduría nunca más fuera ignorada ni olvidada. Mark Redding no fue despedido. En cambio, a petición expresa de Arthur, fue nombrado el primer estudiante del nuevo programa. El epílogo del espectáculo público fue un asunto mucho más discreto y personal. 2 semanas después, Mark condujo su coche por una tranquila calle suburbana arbolada y aparcó frente a un modesto y bien cuidado bungalow. Subió por el sendero, sosteniendo no una tableta ni una herramienta de diagnóstico, sino un simple cuaderno vacío y un bolígrafo. No llevaba su polo corporativo, sino una camiseta sencilla y vaqueros. Tocó el timbre. Arthur Corrigan abrió con una taza de café en la mano. Vio al joven ingeniero en su porche y una pequeña sonrisa genuina se dibujó en sus labios. Señor Bat Corrigan, comenzó Mark con voz humilde y sincera. Sé que no tengo derecho a preguntar, pero me preguntaba si estaría dispuesto a contarme algunas historias sobre ella. Sobre el grandullón. Arthur miró al joven, al cuaderno, y no vio al ingeniero arrogante del festival, sino a un estudiante con ganas de aprender. Vio el futuro de su legado. Retrocedió un paso y abrió la puerta. Pensé que nunca preguntarías, dijo. El café está recién hecho. Adelante. La historia de Arthur Corrigan y su tren fantasma es un poderoso recordatorio. Nos enseña que la verdadera experiencia no siempre se encuentra en la pantalla de una computadora, y que la mayor sabiduría a menudo reside en silencio, esperando a que seamos lo suficientemente humildes como para escucharla. Si te conmovió esta historia de valor modesto, dale me gusta a este video, compártelo con un amigo y suscríbete a Better en Valor para conocer más historias increíbles que no encontrarás en ningún otro lugar.